muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación a participar del seminario. En segundo lugar, empiezo con el tiempo negativo. Ya tendría que haber terminado, ¿no es cierto? ¿Tengo un minuto? No. Voy a intentar ser rápida con la presentación. Precisamente lo que nos propusimos contar para este seminario tiene que ver con discutir esta idea de los papers, que también introdujo Roberto. Y que se vincula con esta idea de cientificismo que plantea Warshawski y con un montón de otras cosas que nosotros estamos también tomando de otros pensadores dentro del mismo marco. En primer lugar, como que queríamos retomar algunas cuestiones fundamentales de esta corriente de pensamiento, de este corpus de pensamiento que eran interesantes para nosotros. El primero y el principal, que es poner el foco en el rol político de la ciencia, no en la ciencia y la tecnología en sí mismas como actividades, sino en la función que éstas tienen para resolver cuestiones de importancia nacional. Y que además es un pensamiento que surge de la práctica, que valora la experiencia real, que son hacedores, se dijo en muchas de las presentaciones, y que además plantea una visión de futuro. Eso quedó muy claro con la presentación del modelo mundial latinoamericano. Ya voy a reiterar esto, pero solo para que lo retomemos, que se valoraba el desarrollo tecnológico autónomo y se buscaba la soberanía a través de la construcción de conocimiento local. Proponen, en líneas muy generales, que las soluciones no son técnicas sino políticas, que lo importante es cómo se traslada el desarrollo científico y tecnológico a una política científica, una política tecnológica, una política educativa, una política de salud, etcétera, etcétera. Específicamente para la ciencia y la tecnología se plantearon un montón de cuestiones a resolver, pero básicamente lo que todos refuerzan es esta idea de que la ciencia y la tecnología debería ser un motor para atacar los problemas de la sociedad, para estudiar la forma en la que se puede dar respuesta a esas necesidades que la sociedad actual tiene respecto de de su contexto de vida. Warshawski particularmente planteaba que la ciencia no es neutra y que los instrumentos y los mecanismos que desarrolla no son universales, sino que tienen que ver con la manera en la que se promociona ese proceso científico y tecnológico. Y entonces van a dar resultados que tienen que ver con las fuentes de promoción. También, Sabato planteaba el desarrollo de capacidades tecnológicas autónomas y la estimulación de crear fábricas de tecnología. Sobre esto voy a volver al final, pero se habló bastante en el día de hoy. Me voy a tomar un poquito de esta idea de Warshawski de la ciencia politizada y de la idea del rol que la ciencia tiene en las universidades nacionales, particularmente porque yo trabajo en una universidad y porque estamos tratando de pensar cómo la universidad puede integrarse de manera más adecuada a este sistema nacional científico-tecnológico y de innovación sobre todo. Él planteaba en algunas publicaciones, en varias, insistía mucho con esto, que los científicos debían ocuparse de los problemas nacionales. Pero sin embargo lo que vemos y lo que señalaron muchos de ustedes y muchos de los oradores hoy es que prima el cientificismo, es una lógica cultural que le da un papel fundamental a determinadas herramientas o determinados elementos que surgen de la práctica científica. Entre ellos el paper que ahora me voy a referir, o los artículos, ahora me voy a referir un poquito más. Lo que él planteaba es que para cambiar esta lógica cultural lo que hacía falta era una decisión política de reasignar los recursos. ¿Sí? Básicamente es tratar de estimular un tipo de ciencia que lograra otros fines, que tuviera fines conectados con las necesidades nacionales. Como el trabajo que vengo a presentar tiene que ver específicamente con los artículos científicos, traté de tomar algunas referencias de lo que Warshawski planteaba en referencia a esto.
En primer lugar, él decía, tiene muchas ventajas, tiene una potencia interesante. ¿Por qué? Porque se puede contabilizar la ciencia a través de los papers, se puede contar la cantidad de publicaciones, que es lo que efectivamente se hace, el determinar tamaño, las categorías de las revistas, el número de personas que escriben o que desarrollan esas investigaciones, establecer jerarquías en función del orden en el que aparecen los autores. O sea, había un montón de información en esos artículos que era muy valiosa y que era muy interesante para entender la manera en la que se hace ciencia en Argentina. Planteaba que la lista de papers es el argumento directo y palpable del funcionamiento de los subsidios que se daban para el desarrollo de estas actividades científico-tecnológicas y también en la construcción de una carrera científica. Sin embargo, esta función de los papers lo que vemos es que se desdibuja y deja de ser un elemento de comunicación entre pares, que ese es el sentido del artículo, poder comunicar lo que yo estoy pensando, trabajando, los resultados de mi investigación, ponerlos a disposición de otro para que los pueda discutir, refutar, tomar, cambiar y poder ir construyendo conocimiento de manera colectiva, y pasa a ser un resultado en sí mismo. Yo no escribo un paper porque me interesa la opinión de otro, sino que escribo un paper porque necesito cumplir con la métrica que me impone el sistema de evaluación. Se desdibuja completamente la lógica del artículo científico. Una frase de Warshawski que me parece interesantísima es: podemos decir que lo que el investigador produce para el mercado científico es el paper. O sea, claramente está usando el paper como mercancía para construir su propia carrera. En este punto nosotros tratamos de trabajar con la idea de que la producción científica desde la universidad es muchísimo más amplia que el artículo que puede generar, porque la producción de un grupo, porque ya no podemos hablar de investigadores individuales, sino siempre estamos hablando de grupos, la producción de un grupo excede muchísimo lo que puede contenerse en un paper. Y que las universidades tenemos el desafío también de trabajar con esa producción que es bastante más inasible que el paper, bastante más difícil de tomar, de medir que un paper. Bueno, como es un elemento que es fácilmente mensurable, se transformó en el hito a conseguir para construir la carrera científica, ¿no? La carrera del investigador. Y estos investigadores aceptan esa regla, y ahí está la lógica cientificista, que prácticamente está definida por el sistema científico y tecnológico internacional. O sea, son los otros los que definen en qué revistas es más valioso publicar, sobre qué temas es más interesante discutir, porque esos son los que tienen más citas, mayor impacto, las revistas de mayor impacto, etc. Entonces, de alguna forma, al participar con esta lógica, los investigadores están adhiriendo a este formato de competencia que no tiene que ver con la lógica de la solución de los problemas locales. O sea, quiero participar de una comunidad distinta de la que en algún punto está dándome mi trabajo, ¿no? Básicamente. Acá está la conexión con lo que traigo hoy para mostrar y para discutir. Nosotros hicimos un análisis hace un par de años, ahora estamos en una etapa de ampliación de este trabajo, que no tengo todavía los resultados y por eso voy a mostrar solo los resultados viejos, digamos, en el que nos propusimos explorar cuál había sido el destino de las publicaciones científicas de investigadores de la Universidad de Quilmes. Tomamos 12 jefes de grupo y buscamos sus publicaciones a ver de qué manera, si habían sido o no citadas en patentes registradas en el extranjero, como una forma de tratar de entender si había habido contribución de la ciencia y la tecnología en el desarrollo tecnológico internacional. La hipótesis que nos planteamos, y acá viene sí claramente la visión política, es que en algún punto la I+D Argentina estaba subsidiando el desarrollo tecnológico de empresas o de instituciones en el extranjero.
Y suponíamos que si identificábamos si verificábamos esta hipótesis, íbamos a poder hacer visible un proceso de fuga de conocimiento por eso lo llamamos transferencia tecnológica ciega, porque hay una transferencia tecnológica, pero que es invisible a los ojos de la institución. El resultado de ese primer trabajo es que encontramos referencias de investigadores de la universidad en 53 patentes registradas afuera. Eran 12 investigadores, o sea que es bastante importante. Los números son chicos, pero es interesante la proporción. Los resultados, además, porque hicimos un análisis cualitativo de qué manera se citan esos trabajos, nos permitieron identificar 3 aspectos que resultaron interesantes. El primero es el periodo de aplicación entre la publicación del paper y la Z a la patente, que nos habla de una brecha temporal, cuánto tiempo tardó ese conocimiento en transformarse en una tecnología. Lo digo entre comillas, porque no es estrictamente el conocimiento el que se transforma, pero digo, aportar a una tecnología. La característica institucional de los titulares de la patente, quién había registrado la tecnología, y la proximidad al core tecnológico, o sea, qué tan profundo había sido el aporte del paper a la tecnología que se estaba registrando. Rápidamente les voy a contar estos 3 resultados. El tiempo transcurrido veíamos que era muy variable, pero lo llamativo es... teníamos entre 0 y 13 años, para que tengan una idea, lo que hicimos fue mirar la fecha de publicación del paper y mirar la fecha de presentación de la patente. Esa es la distancia que estábamos tratando de medir. Lo interesante es que hay un 10% de patentes que se registran con menos de 2 años de publicado el paper. Eso significa que el valor tecnológico que estaba publicado en el artículo era interesante porque alguna empresa tuvo capacidad de identificar ese valor y rápidamente capitalizarlo dentro de la protección de la tecnología. Y después, lógicamente, tenemos una curva creciente a medida que pasan los años, ¿sí? El segundo elemento es quién había registrado estas patentes. Lo que nos parecía muy interesante es que el 53%, un poquito más de la mitad, lo registraron empresas. Ahí claramente estamos viendo cómo funciona la vigilancia tecnológica de las empresas internacionales. ¿Sí? Están mirando los papers, están leyendo la información que hay y están haciendo uso de esa información tecnológica. Por otro lado, un porcentaje, casi un tercio, estaba registrado por otras instituciones académicas, ¿sí? por universidades o oficinas de transferencia tecnológica. Y esos no ponen igualdad de condiciones. ¿Por qué ellos pudieron registrar y nosotros no? ¿Por qué los de afuera pudieron capitalizar esta tecnología y nosotros no? No hablo de nosotros como universidad, nosotros como país, ¿no? Y después un porcentaje menor que está registrado como inventores individuales, que esto puede tener que ver con las lógicas de registro de las oficinas internacionales. A veces no figura el nombre de una empresa, sino de los responsables de la empresa. Es la lógica de presentación de la patente. Lo último, pero no menos importante, y creo que es lo más llamativo que encontramos en esta investigación, fue medir cuál había sido el aporte tecnológico del paper en la patente que se había registrado. Y lo que veíamos es que tenemos la mitad aportan evidencia científica y un 13% incluyen métodos de producción para esa tecnología, útiles para esa tecnología. Originalmente habíamos supuesto que muchas van a aparecer en el estado del arte, porque es una práctica lógica de citar un montón de cosas. Y fíjense que el porcentaje es algo más de un tercio. No es muy alto. O sea, no están hablando de te cito porque es relevante para el campo tecnológico en el que estoy metiéndome. No, estoy citando un conocimiento tecnológico que es clave para esta tecnología que estoy registrando. ¿Sí? Una evidencia científica es súper importante porque estoy presentando una tecnología en la base de esta evidencia científica que produjiste vos.
Como resultado de este primer esfuerzo de identificar esta transferencia tecnológica ciega, lo que hicimos fue hacer visible este subsidio al desarrollo de empresas extranjeras y además cómo se aceleraba ese proceso. ¿Por qué? Porque suponíamos que habían ahorrado tiempo, recursos, porque el paper les ofrecía las evidencias o los métodos que ellos necesitaban para mostrar, por lo menos en un 63% de los casos, habían ahorrado tiempo y recursos. Entonces, de alguna forma veíamos que esta idea, que este fenómeno aparecía como una exportación de conocimiento, de lo cual ya Sábato hablaba en los 70, refiriéndose específicamente a la fuga de cerebros, o sea, a la exportación de científicos. Y ahí sí era visible, porque vos veías que el científico se iba a vivir a otro lado y establecía un grupo de investigación en otra parte. Acá no, el científico sigue radicado en la universidad. No se puede ver esa fuga de conocimiento. A diferencia, bueno, ahora es invisible y de alguna forma, como metáfora, decíamos, el paper es el envoltorio para el regalo de ese conocimiento, para el brain gift. Eso lo planteó Alberto Díaz, una de las veces que estábamos discutiendo el paper. Si retomamos el PLACTED, ya voy terminando, no te preocupes. Traigo tres datos que me parecían interesantes de lo que estuve releyendo un poco los últimos días para preparar esta presentación. Y Malman planteaba que en el 70, este es un artículo del 70, que solo el 30% de lo que se investigaba en el país tenía que ver con problemas locales. O sea, ya estamos arrastrando un problema de hace mucho tiempo. Sigue siendo así esto. No sé si con esta métrica, no tengo el dato para medir si es así tal cual en números, ¿no? Por otro lado, Sábato señalaba que en ese momento, en los 70, se pagaban royalties por tecnología importada que eran 3 veces mayor al monto que se invertía en ciencia y tecnología en el país. Entonces, estamos hablando ya de un subsidio directo e indirecto del desarrollo tecnológico del extranjero. Y además, volviendo a esta idea de que Warshawski plantea que la ciencia aplicada no es libre, sino que está dirigida, tendríamos que volver a pensar en cómo dirigir la ciencia hacia la solución de esos problemas. Y como que en algún punto ahí está la clave de cómo abordar el problema de la transferencia tecnológica ciega. Que tampoco tengo la solución, se los adelanto, pero... Después de discutir un poco estos resultados, más allá de que nos embarcamos ahora en el marco del PICTO-PLACTED que estamos ejecutando en la universidad, ampliar la muestra de investigadores. Ahora estamos trabajando con una muestra de casi 80 investigadores en vez de los 12 que teníamos en esta situación. Y tratar de ampliar también el espectro institucional, no solo de la universidad, sino de todo el país, de manera que pudiéramos dar cuenta si se verificaba o no estos números, porque quizás es algo que nos sucede solo a la Universidad de Quilmes y no sucede en el resto del país. Sospechamos que sucede en el resto del país, tal cual o peor que con la Universidad de Quilmes. Pero se nos planteaban, además con los resultados, algunos desafíos y los dividí como en 2 grupos. Los desafíos generales que tienen que ver con la universidad incluida dentro del sistema científico-tecnológico y que creo que todos mencionaban lo mismo, que es la necesidad de desarrollar un sistema nacional de innovación que pueda apropiarse de los resultados. Y eso tiene las 3 patas del triángulo de Sábato. Hay que estimular a los investigadores a que incorporen dentro de la agenda de investigación los problemas locales. Si no trabajamos en ese camino, vamos a seguir creando investigadores cientificistas, ¿no? Vamos a estar siempre metidos dentro de ese mismo círculo. Por otro lado, apoyar lo que decía recién Roberto, a las empresas en los esfuerzos de innovación y sobre todo a las pymes, porque son las que más potencial de innovación tienen.
porque son las que más cosas pueden cambiar, son más flexibles, tienen más posibilidades de insertarse en mercados chicos. Hay un montón de argumentos por los cuales las pymes son elemento clave para este punto. Y después acompañar a los gobiernos en la formulación de políticas e instrumentos que estén en este sentido y que no repitan las mismas políticas. Recién hablaban de los programas especiales para el desarrollo de Pampa Azul, el nombre, perdón, dudé. Y bueno, y las condiciones que se ponen para participar de un programa también definen la manera en la que estoy intentando integrar las capacidades locales. Y si siempre dirijo los instrumentos al mismo grupo, lo que voy a lograr es repetir una lógica, ¿sí? Que ya está instalada. Finalmente, para nosotros, desde la universidad, creemos que la universidad puede ser un actor clave en dinamizar esta lógica de interacción, y hoy en día ya constituyen grandes centros de producción de conocimiento. En algún punto estábamos hablando justo esta semana de que podrían considerarse, sí, esta es la última, considerarse lo que Sábato planteaba como fábricas de tecnología. O sea, la universidad podría ser una fábrica de tecnología. Hoy Diego planteó si una empresa nacional, una empresa pública podía ser una fábrica de tecnología. Sí, bueno, ya lo decía Sábato. Si una empresa privada puede ser fábrica de tecnología, claro. También las universidades. A mí se me venía a la cabeza también un ejemplo que lo tenemos cerca, que es un proyecto de medicina translacional con el Hospital del Cruce. Un hospital también puede ser una fábrica de tecnología. Entonces, en algún punto, eso que en su momento estaba dividido en 3 vértices concretos, muy claros, hoy es un panorama un poco más complejo y que no es estrictamente, la empresa no es estrictamente una empresa privada, capitalista, digamos, con toda la caracterización económica, sino que puede ser otro tipo de empresa. Y en ese marco, desde la universidad creemos que el área de transferencia o la oficina de transferencia es la que puede tomar esta visión de la universidad como productora de tecnología y ayudar a la institución a integrarse mejor en esa dinámica o en ese sistema local de innovación y productividad. Bueno, muchas gracias.